tener un sinnúmero de procesos. Ahora, dentro de estos procesos se tiene que representar a las corrientes, es decir, a los flujos. Ya hablamos de esto, ¿no? Los flujos eran una cantidad de masa que se mueve con respecto al tiempo. Entonces, estos flujos se denotan con flechas, las cuales las entradas se les coloca en la parte izquierda, y las salidas se les coloca en la parte de la derecha. Entonces ustedes siempre van a ver, o la mayoría de veces van a ver, que las entradas se colocan a la izquierda y las salidas en el lado de la derecha. Por obvias razones, las flechas de los flujos siempre van de izquierda hacia la derecha. Esto hay que tomar en cuenta. Ahora, dentro de los tipos de diagramas que nosotros tenemos, estamos hablando de los diagramas de entradas y salidas, ¿ya? Un proceso puede tener varias partes, es decir, puede ser parte uno. Lo que sale de la parte uno va a la parte 2, de ahí va a la parte 3, aquí se adicionan diferentes corrientes, salen corrientes, etcétera. La característica del diagrama de procesos que se conoce como flujos de entradas y salidas es que a todo este proceso, o a un proceso grande como este que tiene tres partes, que hemos visto 1, 2 y 3, se le representa en uno solo. Es decir, todo lo que está en rojo, toda esta parte de aquí, yo le voy a representar en un solo bloque, ¿ya? Entonces, en este bloque, nosotros vamos a tener a 1, a 2 y a 3. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, Chicos, ¿sí? Ya, entonces, lo único que tienen que tomar en cuenta, o lo que hay que tomar en cuenta aquí, es que al ser un diagrama en el cual se representa a varias partes, nosotros debemos de incluir las diferentes entradas y salidas. Por ejemplo, aquí tenemos una entrada, ¿de acuerdo? Ya tenemos la una. Aquí esta llamémosle A, esta llamémosle B, esta llamémosle C y esta D. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nosotros ya aquí tenemos representado ya A y acá estaría C. Nos hace falta representar a la corriente B, que si quieren le podemos poner en el mismo sentido, o si no, en esta parte de acá. Y también nos hace falta la corriente D, ¿ya? Con esto, nosotros estamos representando a todo el proceso en un solo bloque de entradas y salidas. A eso se refiere con este tipo de diagramas. Entonces, en otras palabras, no es nada más que hacer esto, ¿ya? Entonces, todo este bloque viene a ser perdón, estos tres bloques vienen a ser todo el bloque que nosotros estamos representando. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esto sería lo que está aquí mencionado, los diagramas de flujo de entradas y salidas. ¿De acuerdo? Estos son diagramas de flujos de entradas y salidas. Bueno, las características, como les decía, ¿dónde está mi lápiz? Ya, las características, como les decía, un solo bloque representa la operación u operaciones que involucran el proceso. Las flechas representan una corriente de materia, ya les había mencionado. La materia prima entra por la parte izquierda y los productos salen por la parte de la derecha. Ya vimos eso también. Ahora vamos a hablar de otros tipos de diagramas que son bastante utilizados, que son los diagramas de flujos de bloques. Esto, de hecho, estos diagramas de bloques se utilizan bastante no solamente en balance de masa o no solamente en la parte ingenieril, sino se utiliza también en sistemas, en operaciones, etcétera. Entonces, este es bastante común, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos diagramas de flujos de bloques? Este, en cambio, lo que hace es que cada unidad o cada operación se represente con un bloque, ¿ya? Entonces, de hecho, nosotros ya lo hicimos. En el anterior ejemplo, sería hacer esto. Cada una de nuestras operaciones nosotros la hemos representado con un bloque. Esto ya es un diagrama de bloques, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra característica tiene?
Aquí, en este diagrama de flujos de bloques, o como se conoce BD, no es necesario dibujar la forma que tiene la operación. ¿A qué me refiero? Si este es, por ejemplo, un proceso de destilación, no es necesario hacerle tal cual una torre de destilación. ¿Ya? Una torre, algo así es la torre de destilación. ¿Ya? No es necesario representarlo así, sino simplemente con el bloque yo ya he representado a dicha operación. Es una forma fácil de representar. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra característica tiene? Las líneas de corrientes se deben indicar en el sentido que les había dicho, de izquierda hacia la derecha. Es de esta característica de aquí. El sentido del flujo debe ir de izquierda hacia la derecha. Ahora, si es que existe más de una entrada, por ejemplo, en este caso de aquí, no pasa nada si es que le colocamos de esta forma, ¿no? De arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Por eso es lo que dice que debe tener el sentido de izquierda a derecha siempre que sea posible, ¿ya? Ahora, hay muchas operaciones en las cuales se involucra más de una fase. Por ejemplo, en un separador. Un separador tiene esta forma. Bueno, no será una forma, sino se lo representa de esta manera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una mezcla de gas más líquido. Cuando se representa en forma de bloques, aquí es necesario indicar que los gases siempre van a estar por la parte de arriba y los más pesados, pueden ser líquidos o sólidos, por la parte de abajo. ¿Ya? Esta es una de las características que tenemos que tomar en cuenta en lo que son diagramas de bloques. Los gases o los más livianos salen por la parte de arriba y los pesados, en este ejemplo, el líquido sale por la parte de abajo. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, espero Siempre es así. que me sigan. Ya. Ahora, ¿qué otra característica hay que tomar en cuenta en estos diagramas de bloques? Que es necesario colocar información, perdón, me pasé. Que es necesario colocar información relevante dentro del proceso. ¿A qué se refiere esto? Si, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un calentamiento, es decir, uno es calentamiento, es necesario que en el diagrama nosotros coloquemos información que sea de suma importancia. Por ejemplo, la temperatura en 1 tiene que estar a 400 Celsius. ¿Ya? Esta es información muy importante. Aparte de las condiciones, también se puede colocar, por ejemplo, lo que son rendimientos o conversiones cuando tenemos una reacción. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos que 2 es un reactor, es necesario colocar que el rendimiento del reactor, por ejemplo, es del 80%, o en su defecto, que la conversión en el reactor es del 80%. Cualquiera de los dos datos es muy importante. Esto cuando tenemos reacciones químicas, ¿no? Ya. Si es que el diagrama de proceso es muy complejo, por ejemplo, vamos a tener una línea, perdón, un proceso que sale al otro, que regresa acá, que viene así. Ya, digamos que tenemos así. Y acá tenemos otras líneas de alimentación y otras salidas. Ya. Si nosotros tenemos dos líneas que se vayan a cruzar, por ejemplo, si yo digo que de este proceso regresa o se alimenta hacia este proceso de acá, para no tener este contratiempo de que se crucen estas líneas, en este punto de aquí, si ven que se cruzan estas líneas, lo que se hace es lo siguiente. La línea principal se le mantiene, es decir, esta de aquí viene a ser esta línea, y la línea azul que yo le dibujé, lo que se hace es lo siguiente, que es la secundaria. Se dibuja y se le hace un sobrepaso a la línea blanca o a la línea principal. ¿Ya? Entonces, esta como curvita que le acabo de hacer, lo que representa es que no se mezclan, no hay una conexión entre estas dos tuberías, sino que simplemente por representación gráfica, lo que nosotros estamos haciendo es colocándole este cruce de esta manera. ¿Sí me entendieron, chicos? ¿Sí me No, entendieron? ¿puede volver a repetir, por favor?
Ya, no hay problema. A ver. Digamos que en nuestro proceso existe una línea que se va a cruzar con otra. Ya. Esa línea es de este punto de aquí. Le voy a marcar con amarillo para que se pueda ver. Este punto de aquí. Como le hice con diferentes colores, no hay problema. Se puede diferenciar que no existe. Pero esto se puede interpretar que que se están uniendo estas dos líneas. Entonces, esto no es correcto. Lo que se debe hacer es lo siguiente. La línea roja, que es la principal dentro de nuestro proceso, se le mantiene. O en otras palabras, las líneas que van de izquierda a derecha se le mantiene llena. La línea auxiliar, que en este caso es la línea azul, lo que se hace es hacerle pasar con un arco por encima. Con eso, yo en este punto de aquí, que le voy a marcar con blanco, este punto lo que me está diciendo es que estas dos líneas, la roja y la azul, no se cruzan, sino simplemente para representación gráfica se le pasó por ahí mismo o convergen, pero no tienen una unión de los flujos que van en la línea roja con la línea azul. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, ahí sí. Ya, Sí, chévere. profe. Esto en cuanto a los diagramas de bloques, ¿no? Ahora, otro, otra característica y que es bastante importante dentro de los diagramas de bloques es que ya existen ciertas, perdón, no, sí, que existen ya ciertas operaciones que se les puede representar o se les puede poner con sus nombres. Estas operaciones son las que ustedes ven aquí. Un mezclador, un divisor, un reactor y un separador. ¿Ya? Estas son operaciones que ya se le coloca dentro del bloque con su nombre respectivo. Entonces aquí tenemos un mezclador, un reactor, un divisor, un separador. Esto también hay que tomar en cuenta dentro de los diagramas de bloques. Un ejemplo de diagramas de bloques son estos que ustedes ven aquí. Como ustedes pueden apreciar, aquí existe un proceso para convertir alcohol graso etoxilado en alcohol graso encapsulado. Entonces, se representa todas las etapas del proceso con bloques. Estamos aquí con estos 4 bloques. Y se le coloca en cada uno de los bloques el nombre del proceso que corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos un reactor en donde me dice que la reacción 1 está dando la formación del alcoholato. El reactor 2 en donde se da la alquilación del alcoholato. Y cada uno de estos procesos tiene sus entradas y sus salidas. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa dentro de los diagramas de bloques? Habíamos visto que es necesario colocar las condiciones más importantes. Entonces aquí me dice que el reactor 1 o la reacción 1 tiene que llevarse a cabo a 80 Celsius durante 2 horas. Acá, ¿qué me dice? Que en un total de 4 horas yo tengo que calentar la primera hora a 40 Celsius, 2 horas a 50 y las 3 horas a 60 Celsius. ¿Ya? En esta separación de fases me dice que yo aumento agua más una base y que la separación se debe dar de 80 a 85 grados. Y así yo he representado un bloque o un proceso completo mediante diagramas de bloques. ¿De acuerdo? Aquí ya se ve un poquito más, perdón, aquí se ve un proceso un poquito más complejo. Esto, a ver, no me acuerdo de qué proceso es, pero bueno, es un proceso ya más complejo, ¿no? En donde existen incluso líneas auxiliares, o bueno, productos auxiliares que son estos. Residuos, estos son residuos, ¿ya? Entonces, dentro de ingeniería ambiental es muy importante que ustedes sepan leer estos procesos, ya que no solamente les da la información de cómo se lleva a cabo, sino también les va a dar la idea de qué fuentes de contaminación nosotros podemos tener, que en este caso específico serían estos. Esto en cuanto a los diagramas de bloques, ¿no? Ahora, otro proceso que ya es otros diagramas que ya son un poquito más complejos, que dan más información todavía,
son los diagramas de flujos de procesos llamados PFD. ¿Ya? Entonces, estos diagramas de procesos PFD es un diagrama ya que aporta más información técnica que los dos anteriores. En este ya no se representa a las operaciones así como veíamos con un cuadrado o con un bloque simplemente, sino en este cada una de las operaciones o de los procesos ya tiene su forma específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una bomba o un sistema de bombeo que antes hubiéramos representado con un recuadro, en el PFD, que es el diagrama de flujos de procesos, vamos a tener que representar con su forma específica, que es un círculo con un triángulo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, perdón, en el PFD ya cada operación tiene una forma de representación. Por ejemplo, en la destilación o un proceso de destilación, se le coloca con una torre de esta forma. Un reactor, por ejemplo, es un cuadro con una X dentro. Bueno, estoy a pulso alzado, así que me perdono. Esto es un reactor, otras veces se le suele colocar así, o una torre con reacción, que también es de la misma forma. Entonces, esto ya viene por normativa, ya viene identificado para cada una de las operaciones. Esto es diferente para cada proceso, como les decía. Igual existe la identificación de las principales características o condiciones del reactor. Otra de la información adicional que nos da los diagramas de flujo de proceso es que ya vienen con corrientes o flujos auxiliares. Por ejemplo, lo que es vapor, agua de refrigeración, aire, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de diagrama de flujo de proceso. Esto, si ustedes se fijan, ya es mucho más complejo. Bueno, no muy complejo, sino da más información. Aquí les dice qué forma tiene, qué es. Esto, el TK hace referencia a los tanques. Aquí tienen un reactor, aquí tienen un compresor, un separador, una torre de separación, perdón, y así diferentes procesos, ¿no? Entonces, este ya es un diagrama que proporciona más información técnica. No vamos a entrar a detalle, simplemente les dejo aquí para que lean, ¿no? Ya. Bueno, aquí están las corrientes auxiliares, etc. Ahora, en forma general, como ustedes ven, estamos de poco en poco introduciéndonos en lo que es el balance de masa. Ya hemos trabajado con ejercicios sencillos de balance de masa, ya hemos hablado de la ecuación general. Ahora lo que vamos a ver es la aplicación del balance de masa en procesos industriales, porque de hecho esa es la idea. A través del balance de masa, analizar procesos industriales o cualquier tipo de procesos. Ahora, ya que entendimos cómo representar gráficamente a un proceso que eran los diagramas de flujo, ahora vamos a aprender o vamos a ver una pequeña introducción para poder analizar a un proceso y poder sacar su balance de masa. Entonces, para hacer esto hay que tomar dos consideraciones que son las que están aquí. Una, dentro de nuestro diagrama de proceso, o dentro de nuestro diagrama de flujo, se debe escribir los valores y las unidades de todas las variables conocidas de los flujos en las posiciones de estos sobre el diagrama. ¿A qué hace referencia esto? Que si nosotros conocemos la composición de esta corriente, que es de esta línea, debemos colocarla junto a la corriente, ¿ya? En el mismo diagrama de flujo que hemos estado trabajando. Entonces aquí me dice que esta corriente que se llama caña de azúcar tiene 16% de azúcar, 25% de agua y 59% de pulpa. ¿Ya? Esto es lo que me está diciendo. Este aspecto 1 dentro de la representación de diagramas de flujo ya para balances de masa. La consideración 2, en cambio, me dice, hay que asignar símbolos algebraicos a las incógnitas de los flujos y escribir los nombres de las variables y sus unidades asociadas en el diagrama. Por ejemplo, si mi incógnita es saber qué cantidad
de agua, el flujo de agua que está saliendo por el evaporador, yo le debo asignar una letra como incógnita. Debo hacer esto, ¿ya? Y adicional me dice que hay que añadir las unidades asociadas. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en este diagrama, ya me está dando que los flujos vamos a trabajar en kilogramos por hora. Entonces, esta incógnita también debe estar en kilogramos por hora. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte, chicos? ¿Sí me entendieron? Yo no me entiendo. Sí, profe. ¿Será ¿Sí? que puedes repetir, por Yo favor? no la Ya, no hay problema. A ver, les repito entonces este, esta presentación, bueno, esta diapositiva. A ver, hasta la anterior presentación, esta de aquí, ¿dónde están los diagramas? Hasta esta, hemos visto los diagramas de flujo de proceso, las diferentes formas de representación de los procesos. Ahora lo que vamos a ver es cómo aplicar los diagramas de procesos en balance de masa, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, les decía que para el balance de masa es necesario tomar en cuenta dos aspectos que hay que incluirles en nuestros diagramas de flujo para poder realizar justamente el balance de masa. Entonces, el primer aspecto me dice escribir los valores y las unidades de todas las variables conocidas en las posiciones de estos sobre el diagrama. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? En otras palabras, me dice que hay que colocar todos los datos conocidos en nuestro diagrama. Por ejemplo, en este caso nos dice que este flujo, que se llama caña de azúcar, contiene 16% de azúcar, 25% de agua, 59% de pulpa. Estamos colocando aquí los valores, las unidades de todas las variables conocidas en la posición que corresponde, porque aquí estamos en este flujo que corresponde a la caña de azúcar. Igual acá, en este flujo que se llama azúcar, hemos colocado el valor y las unidades del dato que conocemos. Aquí me dice que sale 800 kilogramos por hora de azúcar. Y así vamos a tener en este caso el de acá, el de acá, el de acá, el de acá y el de acá. Ahora, el segundo aspecto me dice que dentro de estos diagramas de procesos o diagramas de flujo, nosotros debemos colocar las incógnitas que tenemos dentro de nuestro ejercicio. Entonces, les ponía el ejemplo. Si nosotros queremos saber cuál es el flujo de agua aquí, debemos asignarle una variable. Entonces, digamos que X va a ser el flujo de agua a la salida del evaporador. Entonces, aquí, esta sería mi incógnita y tenemos que colocar las unidades en las que vamos a calcular. ¿Por qué he colocado aquí kilogramos por hora? Porque vemos que el otro dato también me da en kilogramos por hora. Entonces debemos manejar el mismo principio para todas las corrientes. ¿Sí queda claro, chicos? Profe, una pregunta. Por ejemplo, de las flechas que están hacia abajo, las de salida, esas no son el desecho, o sea, lo que sale del proceso. Sí, muchas de las veces en las salidas de procesos intermedios, a ver, dame un segundo. Muchas de veces de las salidas de procesos intermedios, por ejemplo de aquí o este de acá, suelen ser desechos. Sí es verdad. Pero igual tenemos que representarla, porque acuérdense que el balance de masa era una cuantificación de lo que entra y de lo que sale. Entonces de ley necesitamos todos esos datos, a pesar de ser desecho. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, dice 95% de pulpa, o sea, de esa parte es lo que yo tengo de pulpa. O sea, sí. A ver, perdón, no te escuché bien. ¿Qué me decías? Por ejemplo, en el bloque que dice malla, en la flecha de salida, dice que tiene 95% de pulpa. Entonces, en ese bloque tiene ese por ciento de pulpa. Exactamente, en esta corriente, en esta que le estoy marcando de rojo, en esta corriente,
tenemos el 95% de pulpa. ¿Ya? Eso significa. Ya, profe. Por eso es lo que nos dice que hay que poner o colocar los flujos conocidos en las posiciones sobre el diagrama. Entonces, si es que nosotros vemos una flecha y al lado el dato, eso significa que en esta corriente, en esta de aquí, la composición es 95%. Entonces, ¿qué significará este 15% de azúcar? Que corresponde al flujo H. 40% de azúcar a este flujo de aquí. 13% de azúcar, 14% de pulpa a este de acá, al E. Por eso les decía en el ejemplo que el flujo que se llama caña de azúcar tiene esta composición. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros ya resolvemos el balance de masa, acá, estoy acá. Cuando ya resolvemos este balance de masa, nosotros vamos a tener unas ciertas cantidades para una cierta base de cálculo, que esto ya lo habíamos hablado. Entonces, bueno, aquí no está el ejemplo claro, tendríamos que resolverlo. Pero me voy a inventar, ¿ya? Si digamos que de 1000 kilogramos por hora nosotros obtenemos 800 kilogramos por hora solamente de azúcar, lo que se puede hacer el momento que yo realicé el balance de masa es escalar a nuestro proceso. ¿A qué se refiere con escalar? Nuestro balance se ha hecho con una base de cálculo de 1000 kilogramos. Si, por ejemplo, nosotros queremos cambiarle a 10.000 kilogramos por hora, nuestro balance todavía sirve. O en otras palabras, el balance de masa va a ser igualito de 1000 a 10.000. Lo que cambia va a ser la base de cálculo. Entonces, este cambio de escala se conoce como escalamiento, ¿ya? Entonces, fíjense aquí estos tres ejemplos de escalamiento que les he colocado. A ver, perdón. En el primer caso, en el caso A, nosotros tenemos que a un proceso de mezclado entra 1 kilogramo de tolueno por cada kilogramo de alimentación. 1 kilogramo de benceno por cada kilogramo de alimentación. Entonces van a salir 2 kilogramos de mezcla, esto sería de la mezcla, con una composición 0,5 tolueno y 0,5, perdón, aquí me he equivocado, aquí sería tolueno y benceno, ¿no? Benceno. Ya. Entonces, aquí hemos hecho con una base de cálculo de 1. Entonces, ¿qué sucede si nosotros le queremos cambiar la base de cálculo? Digamos que en un caso B queremos transportar ya no 1 kilogramo, sino 300. Si ustedes se fijan, las proporciones van a ser las mismas. 1 y 1, 2. Acá, 300, 300, 600. La composición 0,505. Recordándonos que esta es una fracción másica, ¿no? Entonces, esto es escalar, pasar de una base a otra. Ahora, también hay cómo hacerlo el momento que nosotros cambiamos de unidades. Aquí teníamos kilogramos, pero también podemos cambiar de escala el momento que nosotros tenemos otras unidades en alimentación. De lo que teníamos 300 kilogramos, ahora tenemos 300 libras de tolueno por hora. Si ustedes se fijan, las proporciones, como les decía, son iguales. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. ¿Sí ven? Entonces, esto del cambio de escala se puede dar de un menor a un mayor o de un mayor a un menor. Cualquiera. Pero esto se lo hace cuando ya se tiene resuelto el balance de masa. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? O sea, es independiente de las unidades en las que esté, siempre nos va a dar lo mismo, básicamente. Sí, pero vuelvo a insistir. Primero tenemos que resolver el balance de masa y ahí sí podemos hacer el cambio de escala. ¿De acuerdo?
Ya, profe. Ya, perfecto. Entonces, una vez que ya hemos analizado esto, ahora sí vamos a hablar de balances de un proceso. Me refiero a balances de masa, obviamente, ¿no? Hay dos consideraciones o dos reglas generales que siempre se debe tomar en cuenta en un balance de masa. Ahora, como estamos hablando específicamente de balances de masa no reactivos o que no tienen reacción, hago este hincapié, ¿no? Estas dos reglas que les voy a decir es para sistemas en donde no existen reacción. ¿Ya? Acuérdense que ese es ese es el capítulo grande que estamos analizando. Entonces, en sistemas que no tienen reacción me dice que el número máximo de ecuaciones independientes que pueden establecerse escribiendo los balances para un sistema no reactivo es igual al número de especies químicas en los flujos de entrada y de salida. Primera regla. Segunda regla. Se deben escribir primero los balances que involucren el menor número de incógnitas. ¿De acuerdo? Estas son dos reglas que se recomienda o que se sugiere para poder resolver los balances de masa en un proceso. ¿A qué se refiere? Volvamos a este ejemplo de acá por un momento. Esto ya es un proceso, ¿no? Esto ya es un proceso como tal. Entonces, ¿qué pueden observar de este ejemplo? En este ejemplo, nuestro sistema viene a ser este. ¿Ya? Este es nuestro sistema. Entonces, en nuestro sistema, nosotros tenemos una entrada y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 salidas. Ya, pongámosles nombres. A, B, C, D, E y F. Si es que este sistema se encuentra en flujo estacionario, ¿cómo quedaría nuestro balance de masa, chicos? Esto ya lo vimos. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo quedaría nuestro balance de masa general? Entradas igual a salidas. Entradas igual a la Correcto, salida. entradas igual a salidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el flujo A tiene que ser igual al flujo B más el flujo C más el flujo D más el flujo E y más el flujo F. Esto es el balance de masa general. Ahora, esta regla que me menciona acá, en donde me dice el número máximo de ecuaciones independientes que pueden establecerse escribiendo los balances para un sistema no reactivo es igual al número de especies químicas en los flujos de entrada y de salida. Esto hace referencia a lo siguiente. Este balance de masa general, aunque no lo crean, es dependiente de los balances de masa específicos. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando nosotros teníamos una cierta composición en cualquier línea, nosotros podíamos hacer balances específicos? Por ejemplo, el balance de masa para el agua. Podemos hacer balance de masa para el azúcar y el balance de masa para la pulpa. Estos son balances de masa específicos. ¿Por qué se llaman específicos? Porque aquí es específico para el agua, específico para el azúcar, específico para la pulpa. Entonces, ¿por qué se dice que este balance de masa general no es independiente? Porque si ustedes se fijan, este balance de masa general va a depender del agua, del azúcar y de la pulpa. Entonces, ¿cuántos balances o cuántas ecuaciones independientes podemos tener en un balance de masa de un proceso? Únicamente el número, ¿dónde estoy? El número de especies químicas en los flujos de entrada y de salida. Entonces veamos cuántas especies tenemos en los flujos de entrada y salida. Tenemos azúcar, tenemos agua, tenemos pulpa.
Aquí tenemos azúcar, entonces ya está contado. Aquí tenemos agua, ya está contado. Agua ya contado. Pulpa contado. Pulpa contado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, las ecuaciones independientes que podemos obtener van a ser tres, que viene de los tres balances de masa específicos. El balance para el agua, el balance de masa para el azúcar y el balance de masa para la pulpa. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, a eso hace referencia esta regla general que me dice para poder resolver balances de un proceso en sistemas no reactivos. ¿Ya? Bueno, este es más que obvio, ¿no? Se deben escribir primero los balances que involucren el menor número de incógnitas. De hecho, en matemáticas siempre suelen decir que se pongan las ecuaciones con con el menor número de incógnitas, perdón. Entonces, estas dos reglas siempre son las que vamos a seguir en el momento de realizar un balance. Ahora, los grados de libertad. Esto es lo que les mandé a consultar al grupo 1 y al grupo 2. Entonces, por favor, chicos, hasta yo terminar una explicación rápida de esto, quiero que se prepare el grupo 1 y el grupo 2 para hacer la explicación correspondiente. ¿De acuerdo? ¿A quién le tocaba? No me acuerdo, chicos. ¿A quién le tocaba? ¿Quién es el grupo 1? Nosotros, profe. Ya, entonces prepárense, por favor, chicos, ¿ya? Solo termino con una explicación rápida. Ya, los grados de libertad de un proceso, tomen en cuenta, de un proceso, eh, en sí no es nada más que el número de datos necesaria para que se pueda resolver el ejercicio o problema que estamos contemplando, ¿ya? Entonces, por eso habíamos visto en el EES que de hecho medíamos los grados de libertad y nos decía que para que se pueda resolver un sistema de ecuaciones, yo debo tener igual número de incógnitas que el número de ecuaciones. Entonces, aquí nosotros ya estamos manejando unos grados de libertad. Entonces, para que se resuelva nuestro proceso, no, nuestro sistema, este número tiene que ser iguales. ¿Ya? O en otras palabras, los grados de libertad tienen que ser cero. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de procesos? Cuando tenemos procesos, como ustedes ven en este ejemplo, aquí tenemos varias formas de sacar las incógnitas y varias formas de sacar las ecuaciones. Bueno, las incógnitas no sería. Las incógnitas ya viene de lo que nosotros queremos calcular. Pero el número de ecuaciones que podemos sacar ya va a depender de varios aspectos. Entonces, cuando hablamos de procesos, estos grados de libertad tienen otra forma, bueno, tienen la misma fórmula, pero un poquito más desarrollada. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, a ver. ¿A qué compañero le tocó esto de los... entonces, ¿cuál era? No le vi, perdón. Creo que era... Ah, Víctor. Sí, Víctor creo que era el primer grupo, ¿no? sí. Entonces, ¿quién expone, profe? Porque dijo que va a elegir. Ah, es verdad, perdón. A ver, denme un segundito, hagamos un sorteo rapidito. Prueba en línea. Les voy a compartir para que vean que todo es justo. A ver, ¿quién nomás está? Está Víctor. ¿Quién también? Niño eres, ¿no, Víctor? Sí. ¿Quién más está en tu grupo? ¿Quién más está en tu grupo, Víctor? Alexandra Michelle Olivo. Oli. Alexandra. Olivo. Digo, y aquí más. Vanessa Rojan.
Vanessa Rojano. Sí. Tatiana Barrio Nuevo. ¿Más? Maite Peñafiel, pero ella se encuentra en el hospital, por lo que sé. Pero ella también es de nuestro grupo. ¿Ya? Sí, ¿Quién más? ya tiene luz, ya. Perdón, no les escuché. Ella tiene un bebé, acaba de tener un bebé, profe. Ya no hay problema. Maite, ¿quién más? Y Emily Guijarro. Gerardo. Bueno, no hay No, problema. Si no le Emily pongo- Guijarro. Ah, perdón, te escuché mal. Ya. No, dale, Víctor, te tocó a ti mismo. Víctor, te toca a ti mismo. A ti mismo te salió bien. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. Ya. Entonces, por favor, atiendan, chicos. Ah, antes de olvidarme, en su aula virtual ustedes van a encontrar un wiki que dice grados de libertad. Entonces, de aquí, el grupo de Víctor y el siguiente grupo va a subir toda la información que presenten el día de hoy. Entonces, de aquí pueden extraer la materia, ¿no? Que es la explicación que van a dar. Ya. Ahora sí, Víctor, comienza. Y ya se puede observar, profe. ¿O no? Sí, ya se puede ver. Ya se veía, Víctor. Ah, este rato ya no. Ya, ahí sí. No, dejaste de compartir. Ahora sí. Sí, Víctor, ahí sí. Ahora sí. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre los grados de libertad. Y como nos podemos hacer esta siguiente pregunta, ¿qué son los grados de libertad dentro de balance de masas? Para la cual la respuesta sería esto, que es el número de variables en un conjunto de ecuaciones independientes a lo que es necesario asignar valores para poder resolver ecuaciones. Podemos decir que el grado de libertad es el número de variables del sistema menos el número de ecuaciones del sistema. O también lo podemos encontrar denotado con n sub d, que es igual a n sub v menos n sub r, que vendría siendo lo de arriba. Para esto van a haber tres resultados que pueden ser subespecificados, donde el resultado va a ser positivo. Esto significa que no es posible obtener todas las variables. El otro es sobreespecificado, que el resultado va a ser negativo. Eso quiere decir que hay que descartar información. Estamos asumiendo cosas que no son quizás. O específicamente correcto, que va a ser cero. Que esto significa que el problema de balance de masas de materias está especificado correctamente. Entonces, sí podemos resolverlo. No te escucho, Víctor. ¿Estás diciendo algo? Sí, se dejó de compartir, ¿no es cierto? Es que no se pasaba Sí, de Víctor. diapositiva. Perdón. Ya. En algunas ocasiones las ecuaciones no van a ser lineales, para lo cual va a ser un problema. Va a ser muy tedioso, pero tenemos como el ES que nos puede facilitar esto. En los despejes, porque como somos personas, somos humanos, nos podemos equivocar en varios aspectos, pero hay programas que nos pueden arreglar esto. Y bueno, en las clases de variables que debemos considerar tenemos la temperatura, la presión, la velocidad de flujo másico molar, que para cada componente de una velocidad de corriente o bien concentración de cada componente más de la velocidad de flujo total, las entalpías específicas, la velocidad de flujo de calor, el trabajo en balance de energía y la proporción de reciclaje.
Y eso es todo, profe. Gracias. Ya, listo, Víctor. Ahora, a ver, a ver. A ver, tomemos unos 5 minutos para tomar el agua que siempre tomamos. Y a las 12 empezamos nuevamente. Y yo primero doy una explicación y de ahí viene el segundo grupo para que pueda exponer en cambio el ejercicio que tienen preparado. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Quiénes son el Sí, segundo profe. grupo? Es mi grupo, profe. Ya, Daniel, entonces prepárate ya a las 12 para que comiences tú. Ya, profe. Ya.
A ver, listo, chicos. A ver, Daniela, una pregunta antes de empezar. Sí, profe, dígame. ¿Con qué fórmula encontraste los ejercicios? ¿La de número de ecuaciones igual al número de variables o en su defecto en una que se desglosa con datos, de ecuaciones de masa, de balance de masa y energía y ecuación de datos y ecuaciones adicionales? De las que se desglosa, profe. Perdón, no te escuché. Las que se desglosa. La que se desglosa ya. Entonces, permíteme, primero les explico una cosita y de ahí sí para seguir, ¿de acuerdo? Ya. A ver, chicos, los voy a compartir mi pantalla. Entonces, verán, ¿qué son los grados de libertad? Es lo que estábamos hablando, ¿no? Es, en otras palabras, ver el número de datos e información que nosotros tenemos para resolver un ejercicio o problema. Ahora, en forma general, nosotros tendríamos que los grados de libertad es igual al número de incógnitas, perdón, es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Y si es que se resuelve el ejercicio, o si es que es resolvible el ejercicio, esto tiene que ser igual a cero. ¿Qué sucede si es que existe, si es que los grados de libertad son mayores a cero? Es decir, con signo positivo. Eso significa que existen más incógnitas que ecuaciones. ¿Qué significa que los grados de libertad sean menores a cero? Que existen más ecuaciones que incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos dos casos? Bueno, cuando es igual a cero ya se sabe, se resuelve el ejercicio, se resuelve el sistema. Cuando tenemos los grados de libertad mayor a cero, eso significa que hay más incógnitas. Entonces está subestimado el problema. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que me hace falta ecuaciones para resolver las incógnitas que nosotros tenemos, o en su defecto nos hace falta datos dentro de nuestro ejercicio. ¿Qué significa que los grados de libertad en cambio sean menor a cero? Que existen más ecuaciones que incógnitas. Esto quiere decir que está sobreestimado nuestro ejercicio. Entonces, para no tener estos contratiempos y poder tener clara la película en lo que es los grados de libertad de un proceso, existe una fórmula en la cual se desglosa diferentes estimaciones, si se puede decir así, para poder sacar el número de ecuaciones que van a regir a nuestro sistema. Entonces, los grados de libertad en un proceso para poder resolverlo mediante balance de masa es el siguiente. El número total de variables independientes, es decir, nuestras incógnitas, menos el número total de balances de masa que se pueden plantear. Aquí va a estar muy relacionado con esta regla 1 que les decía, ¿ya? Menos el número de especificaciones independientes. Ya vamos a ver a qué se refiere esto, ¿ya? Y menos las relaciones identificadas independientes. Esta es una formulita que, si ustedes se fijan, viene a ser la misma de acá arriba, pero un poco más desglosada en función de todos los datos que nosotros podemos tener dentro del balance de masa y energía. Aquí hay que aclarar que ya involucra un poco de lo que es el balance de energía. Listo. Entonces, con esta explicación, y me imagino que es más o menos la misma que va a dar Daniela, vamos a hacer un ejercicio. A ver, Daniela, ahora sí te dejo compartir para que tú le hagas. Profe, ¿expongo yo mismo o alguien más de mi grupo? Eso me olvidaba. A ver, dime quién nomás estaba en tu grupo, Daniela. Daniela, ¿quién más? Ya, Kimberly, ¿Ya? Perdón, Nayeli, no te... Nayeli. Wilson. Wilson le había escrito a usted, profe. Tenía un inconveniente. Ya no hay problema. A ver, veamos. Nayeli. Nayeli, que explique. Nayeli, ya.
Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Ya le comparto yo. Ya. ¿Se me escucha, ingeniero? Sí se te escucha, sigue nomás. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, mi grupo está conformado por Cantos Urgiles, Wilson Vinicio, Flores, Verdugo, Nayeli Alexandra, que es mi persona, Will Capi, Colcha, Cindy, Gabriela, Narváez, Mera, Kimberly, Urgiles, Tenesaca, Daniela, Juliet. A nosotros nos ha tocado explicar un ejercicio. Ya. El ejercicio nos indica que determina la cantidad de material que procesa cada unidad y la manera en la que se dividirá este material entre las corrientes de salida. Para poder entender el ejercicio, vamos a explicar que nosotros tenemos dos sistemas o dos unidades, por así llamarlos, o columnas, que la primera es esta, que tiene una entrada, que es del flujo 1, una salida, que es del flujo 2, y otra salida, que es del flujo 3. Y tenemos otro sistema, que la entrada, en este caso en la columna 2 o unidad o sistema, sería el flujo 3, la entrada, el flujo 4, la salida, y el flujo 5, la salida. Ya. Y nos está pidiendo que encontremos las salidas y los porcentajes de cada uno de las sustancias que se encuentran en las diferentes corrientes. Para empezar, vamos a a calcular los grados de libertad, como ya habían explicado mis compañeros. Primero, sabiendo que tenemos dos unidades o sistemas o columnas, vamos a hacer los grados de libertad de la primera columna, que sería esta, que está aquí, que se encuentra aquí, la columna 2, que es esto. El global significa que vamos a tomar en cuenta toda entrada y salida, excepto las que se comparten, que sería nuestro F3. Y el proceso o total nos dice que tomemos a todo esto como un solo sistema. A este sí se le toma en cuenta, en este caso sí se le toma en cuenta los intermedios, las corrientes intermedias que existen. Entonces vamos a calcular los grados de libertad. Para ello vamos a contabilizar los números de variables independientes. Estos son los que se encuentran dentro de cada corriente. En primera instancia vamos a calcular la columna 1, que sería todo esto. Número de variables independientes son lo que nos está dando, que sería una sustancia de benceno, de tolueno y de sileno. Aquí tenemos 3. Acá tenemos 2, que serían 5, más 3, que serían 8. Tenemos 8 número de variables independientes. Número de variables independientes especificadas. En este espacio se contabiliza los datos que nos dan nuestro ejercicio. En esta corriente tenemos un dato, 2 y 3. En el flujo 2 no tenemos, y en el flujo 3 tenemos 2, lo cual contabilizando nos quedan 5, como se puede observar. Número de balance de masa independientes. Estas nos hace referencia a las sustancias que existen dentro de nuestro sistema. Tenemos benceno, tolueno y sileno. Benceno, tolueno y sileno, que ya fueron contabilizados. En total tendríamos 3, que sería el benceno, el tolueno y el sileno. Ahora vamos a contabilizar los números de relaciones adicionales. Esto nos dice que contabilicemos las corrientes que están relacionadas entre sí, pero no tenemos ninguna, por ende es 0.
Para calcular los grados de libertad que tienen en primera instancia nuestra columna 1, tenemos que restarle todo lo que se encuentra debajo de los números de variables independientes. O sea, esto, el 5 y el 3. Bueno, el 0, ya. Y 8 menos 8 nos da 0. 0 grados de libertad. Esto significa que está especificado, lo cual nos dice que se puede resolver, que no existe, que existe el mismo número de variables y por ende el mismo número de ecuaciones y se puede resolver. Vamos a la columna 2 o sistema o unidad 2. En este caso vamos a contabilizar los números de variables independientes, que son lo que nos estaba dando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 números de variables independientes en la columna 2. Ahora, número de variables independientes especificados, que serían nuestros datos, los datos que nos está dando el dicho sistema, que sería 1, que es el benceno, el tolueno, el porcentaje de tolueno, el porcentaje de benceno en el flujo 4, el porcentaje de tolueno en el flujo 4, que serían 4 datos que nos está dando, 4 datos. Ahora, número de balance de masa independiente, que como ya habíamos dicho, son las sustancias que existían. Aquí tenemos benceno, aquí tenemos tolueno, aquí tenemos sileno, acá tenemos benceno, que ya fue contabilizado, tolueno de igual forma, y el sileno también, el tolueno y el sileno que ya se hizo cuenta. Entonces, por ende, tenemos 3 números de balance de masa independientes, 3 sustancias. Ahora, el número de relaciones adicionales. Este nos indica las relaciones entre las corrientes. Como podemos observar, no tenemos ninguna relación, por ende es 0. Ahora, todo lo que se encuentra debajo de los números de variables independientes se le va a restar a este. 5, el 3, 8. 10 menos los 8 serían 2. Ya, ahí permíteme un ratito, Nayeli. Me parece que te confundiste, estabas en la columna 2, salía aquí 1. Si mal no recuerdo. Ay, sí, perdón. Ya, Sí, 1. está bien, Nayeli, está muy bien tu explicación. Aquí solamente una cosita para que terminen de entender el ejercicio o para que entiendan para qué sirven los grados de libertad. A ver, dame un ratito el control, ¿cierto, Nayeli, por favor? Ya. Ya. Vean mi mouse, por favor. Verán. Sí. Esta columna 1, ya tenemos que los grados de libertad son 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de esta columna 1 nosotros ya podemos determinar todas nuestras incógnitas, ¿no es cierto? Ahora, de la columna 2 tenemos grados de libertad igual a 1. ¿Eso qué significa? Que nos hace falta aumentar una ecuación o disminuir una incógnita, ¿sí o no? ¿Sí me entienden esta parte? Justamente eso iba a explicar después. Ya, perdóname, Nayeli, pero déjame, les termino de explicar entonces. Ya, entonces, eso significa, este 1 significa, o bien, que necesito una ecuación más o una incógnita menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos cuando tenemos más de una operación? En el balance de masa, primero resolvemos el que ya tenemos especificado. O sea, para esto me sirve saber los grados de libertad, para poder resolver el que tiene los grados de libertad 0. Ahora, el rato que tenemos ya resuelta la columna 1, fíjense, nosotros vamos a tener ya el dato de F2, de las composiciones, y el dato de F3. ¿Qué sucede con F3, Nayeli? F3 es la entrada, entonces por ende ya tenemos un dato, ya se aumenta un dato. Y Correcto, muy bien. también el sileno. Entonces muy ya bien. aumentan datos y ya todo se puede resolver. Correcto, perfecto, Nayeli. Entonces, fíjense, el rato que nosotros ya resolvemos la columna 1, nosotros ya tenemos este dato F3. Como ya tenemos el dato F3, eso significa que de aquí, del balance de los datos de libertad, de la columna 2, tenemos un dato extra, tenemos un dato más, ¿no es cierto? Entonces aquí, estos grados de libertad se convierten en 0 y se puede resolver, en cambio, ahora en la columna número 2.
Es eso. Muy bien, Nayeli, estaba bien la explicación. Eso nada más les quería adicionar. Ya. ¿Sigo nomás? Sigue, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a contabilizar el global. Como bien habíamos dicho, el global no se le toma en cuenta por este momento las corrientes intermedias. O sea, el F3 no se le toma en cuenta. Vamos a calcular o contabilizar los números de variables independientes, que sería en el flujo 1 tenemos el benceno, tolueno, sileno, tenemos 3. En el flujo 2 tenemos 2, que serían 5. En el flujo 3 tenemos 3, que serían 8. Perdón, aquí no se contabilizaba. En el flujo 5 tenemos 2, 3, 5, 7 y más los 3 que tenemos en el flujo 4 nos darían 10. 10 números de variables independientes. Ahora vamos a contabilizar los... A ver, para no confundirnos o para no confundirles, vamos a... Ahí donde está. Ya. Por este momento no se va a contabilizar F3. Ya. Ahora vamos a contabilizar los números de variables independientes especificadas, que son los datos que nos están dando que nos está dando el sistema o el ejercicio. ¿Qué sería? Tenemos dos datos en el flujo 1, en el flujo 2 no tenemos, en el flujo 4 tenemos 2, que serían más los 2 de acá, 4, y nuestro flujo 1, que también es un dato, que son 1000 kilogramos. Con esto se harían 5. Ya. Ahora contabilizamos el número de balance de masa independiente, que son las sustancias que están interviniendo en nuestras corrientes. Y como ya habíamos contabilizado, en todo el sistema está interviniendo el benceno, el tolueno y el sileno. Por ende, serían 3. Número de relaciones adicionales. Estas son las que se encuentran entre sí o que la una depende de la otra o están relacionadas, por así decirlo. Y como podemos observar, no tenemos ninguna, así que seguiría siendo 0. Todo lo que se encuentra debajo del número de número de variables independientes se le resta. Entonces, 5 más 3, 8, 8 se le resta el 10 y nos quedan 2 grados de libertad. Ahora vamos a seguir con el proceso o también llamado total, que a este sí le vamos a contabilizar, ya, a este sí le vamos a contabilizar las corrientes intermedias. Ahora, vamos a contabilizar los números de variables independientes. Tenemos 1, tenemos 3, tenemos 2 que serían 5, tenemos 3 que serían 8, 9, 10 y más las 3 que serían 13. Número de variables independientes. Ahora contabilizamos número de variables independientes especificadas, que son los datos que nos están dando en cada corriente, que sería 1, 2, 3, no tenemos 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 datos en total. Número de balance de masa independiente. Como habíamos dicho, en todo el sistema está trabajando el benceno, el tolueno y el sileno, pero en este proceso también llamado total existe como una regla que dice que los números de sustancias se deben multiplicar por cada unidad y decíamos que las unidades son los sistemas o las columnas que tenemos en dicho ejercicio. Nosotros tenemos una y tenemos dos unidades. Entonces estos sistemas se van a multiplicar por la cantidad de unidades que tengamos en nuestro ejercicio. Por ende, tenemos 2 por 3 unidades, que serían 6. A esto le sumamos 7 más 6, 13, y le restamos a los números de variables independientes, que es 13. Por ende, esto es 0. Ya, como bien había dicho el ingeniero,
al momento que nosotros tenemos aquí un número, o sea, diferente de 0, quiere decir que ya no está especificado y que le hace falta para poder resolver. Entonces, vamos a tomar en cuenta que tenemos 3 sustancias en las que estamos trabajando. Por ende, en esta primera vamos a trabajar con 3 ecuaciones. Vamos a plantear 3 ecuaciones y debido a esta, a la que ya está especificada, vamos a partir para poder tener así los datos que consigamos en esto para poder trabajar en la columna 2 y ya, eso. Ahora, vamos también, antes de poder realizar esto, vamos a explicar una cosa. Aquí, esto tiene que sumar el 100%. Entonces, tenemos un 30% de tolueno, tenemos un 20% de benceno, que sería un 50% de estas dos sustancias. Para obtener los 100% le hace falta los 50%. Ya. Por otro lado, podemos hacer esta misma manera para ajustar los 100%. Por ejemplo, aquí el 35 le sumamos el 2.5 y aquí nos queda 62.5 porque le estamos queriendo ajustar para el 100%. Ya. Y de la misma forma acá, 78 más 8, 80, le restamos al 100% y aquí sería 20%. Ya. Una vez dicho esto, vamos a seguir resolviendo. Vamos a hacer el balance de masa en la columna 1. Déjame que te interrumpa, ¿ya? Muchas gracias por darme, por representar el ejercicio ya resuelto. Esta partecita dejémosle para después, ¿ya? Por favor. ¿Perdón? No lo escuché. Que muchas gracias por resolverlo, pero esta partecita de la resolución dejémosle para después, ¿te parece, por favor? Este rato solamente nos vamos a enfocar en los grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no le resuelvo? No le termines de resolver. Ya después, cuando toque unidades de varios procesos, ahí te pido que me vuelvas a resolver, ¿de acuerdo? O sea, hasta aquí quedaría mi presentación. Sí, por favor, Nayeli. Ya. Ya. Ya, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Ya, A ver, gracias. chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta con respecto a los grados de libertad? Sí, profe, yo tengo una consultita, no le escuché muy bien en la parte donde teníamos en la tablita el global, ahí sacábamos un 5, me parece que era en las ecuaciones especificadas. ¿Le puedes proyectar de nuevo, Nayeli, porfa, para verle? Ya. ¿Explico yo o le explico usted, ingeniero? Explícale tú, Nayeli, a ver. Es que, Perdón, no le escuché a la compañera. ¿Podría repetir, por favor? claro, como ser en la columna 1 tenemos el número 5, ¿no? Ya, que nos basamos específicamente en la columna 1. En la 2 tenemos el 4, obviamente corresponde al 4. Y el 5 del global, ¿cómo le sacamos? Disculpa. Ya. El 5, perdón, el 5 del global. El global habíamos dicho que se le tomaba en cuenta a las entradas y a las salidas, pero no le tomábamos en cuenta a las intermedias. Por ejemplo, F3 está conectada con F1, o sea, perdón, F3 hace una conexión con el sistema 1 y con el sistema 2. Entonces a esta no se le toma en cuenta. En el global no se le toma en cuenta a ninguna corriente que está intermedia. Ya, entonces vamos a contabilizar los números de variables independientes especificadas, o sea, los datos que nos está dando nuestro ejercicio. Tenemos un dato, tenemos 2, tenemos 3
tenemos 4 y tenemos 5. De ahí salen los 5 datos que tenemos, que, bueno, técnicamente se llama número de balance, perdón, número de variables independientes especificadas, que son los datos. Muchas gracias, solo era eso. ¿Sí me entendió? Sí, sí te entendí. Es que no te había escuchado eso del intermedio, pero ya te entendí. Ah, ya. Ya, ingeniero. Ya, gracias, Nayeli. A ver, vamos a hacer un ejercicio de lo mismo que está planteado aquí, para que puedan irle viendo, ¿ya? A ver, primera cosa, bueno, estuvo muy bien la explicación de Nayeli, de hecho nos dio una buena explicación con respecto a la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula que Nayeli utilizó es prácticamente la misma que está planteada aquí, ¿no? El total del número de variables independientes menos el total de balances que se pueden plantear, menos el número de especificaciones independientes y menos el número de relaciones identificadas independientes. Una cosa para que quede más claro. ¿Por qué en cada momento o a cada momento repite o menciona independientes? Va a ser por lo siguiente. Si nosotros tenemos una ecuación que me dice x más y es igual a 1, y a nosotros, a ver, déjenme verle, x más y es igual a 1, y x tiene una composición de 50%, perdón, pongámosle 65% de A. Aquí nosotros tenemos una y dos ecuaciones, ¿no es cierto? Perdón, una ecuación y acá tenemos una variable. Esta variable todavía sigue siendo incógnita porque no nos dice cuánto vale x, pero nos aclara que tiene una composición. Entonces, esta x va a tener la composición de A y pongámosle una composición B. Estas dos ecuaciones de aquí, porque esta de aquí, es independiente a esta de acá, ¿ya? En donde me dice que x tiene un valor, pero tiene una composición. Ahora, ¿qué sucede en esta partecita de la composición netamente de x? Nosotros sabemos que toda composición tiene que sumar a 1. Entonces, la fracción de A, pongámosle con otro número, con otra letra. La fracción de A más la fracción de B siempre tiene que sumar 1. Entonces, esta ecuación de aquí no es independiente. ¿Por qué? Porque depende del valor de A. Si nosotros ya tenemos A, ya obviamente sabemos que B va a ser el 35%. A esto siempre hace referencia con ecuaciones independientes, que no sean redundantes. Si nosotros planteamos como que esto fuera una ecuación, esto es erróneo. Ecuación independiente me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ya depende de otro valor. Es una ecuación dependiente. ¿Quedó claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Disculpe, profe, ¿qué dijo? ¿No me escucharon la explicación o sí? Yo no lo escuché, pero creo que fue mi internet. No sé. Sí, profe, ¿podría repetir? Ya, no hay problema. Justo parece que se me fue el internet hace ratito. No, por eso les preguntaba si me escuchaban. Primero confírmenme, ¿sí me escuchan en este momento? Sí, profe. Sí, Sí, ingeniero. profe. Verán, les decía, en resumidas, que si nosotros tenemos una corriente que tiene una cierta composición, por ejemplo, 65% de A, la ecuación en donde yo digo que 1 es igual a la fracción de A más la fracción de B, esta no es una ecuación independiente. ¿Por qué? Porque de hecho depende del valor de A para ser resuelta. Entonces no es una ecuación independiente. Esto tengan cuidado y por esa razón
en la presentación menciona varias veces variables independientes, especificaciones independientes y relaciones identificadas independientes. Es para no cometer el error de creer que esto viene a ser una una ecuación independiente y que con esto se va a resolver el ejercicio. No es así. ¿Ya? Eso tendrán cuidado. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, les decía. Este ejercicio me dice, se desea recuperar dióxido de titanio de una corriente líquida mediante decantación. Para el efecto, se realiza un proceso de lavado y decantación como se muestra en la figura. Ya les voy a hacer la figura. Determinar el número de grados de libertad y de ahí resolver el sistema usando una base de cálculo de 10.000 libras por hora y realice el cálculo del sistema si se establece como base de cálculo 10.000. Aquí me he equivocado, aquí solamente es 100. En el segundo es 100, ¿no? Por favor, daránme corrigiendo. Con 100 libras por hora de flujo de decantación. Ah, no, perdón. Aquí es flujo de decantación. Ya. No, sí estaba bien. Ya, sí estaba bien. Ya les explico el momento de llegar. A ver, ahora, ¿cómo es la figura? Me dice que nosotros tenemos un proceso de decantación, ¿no es cierto? Entonces tenemos una corriente líquida que entra a este proceso de decantación. A esta corriente líquida le vamos a llamar corriente 1, M1, ¿ya? En esta corriente tenemos dióxido de titanio, el 48%, y me dice que también tiene una sal que tiene el 20%. Ya. Primera pregunta, chicos. ¿Cuál creen que sería el otro componente de la corriente 1? Si es que me dice que entra una corriente líquida, ¿cuál sería el otro componente? Agua. 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 Perfecto. ¿Ya? Entonces, esa es la corriente de entrada. Ya. De ahí me dice que primero en este proceso se hace un lavado. Entonces voy a tener una entrada de una corriente que le vamos a llamar M2, que sea de agua. ¿Ya? Entonces aquí no es necesario poner que es del 100%, porque ya sabemos que solamente es agua. Ya. Después del lavado dice que hay una decantación, entonces aquí vamos a tener dos salidas. Una salida que va a ser en la parte de acá abajo, que le vamos a llamar M4, perdón, en donde me dice que tiene un flujo de 4.000 libras por hora, y cuya composición es dióxido de titanio, 60%, la sal no me da especificada, y obviamente tampoco el agua. Acá tenemos una corriente de salida que es de M3, que tampoco me da. Me dice que aquí la corriente de dióxido de titanio tiene una composición del 1%. De ahí me dice, obviamente aquí también hay sal y también hay agua, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice que la fracción de sal en la corriente 3 y en la corriente 4 tienen que ser iguales. Entonces, esto es una especificación que nos da el ejercicio. Nos dice que la corriente de sal en 3 tiene que ser igual a la composición de sal en 3 tiene que ser igual a la composición de sal en 4. Esa es una especificación propia del ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra especificación me da el ejercicio? Me dice, perdón, yo me equivoqué. Dígame. Una preguntita, ¿de dónde saca todos los datos del 48%, 20% y Viene 60% de y la todo eso? figura, de la figura. O sea, el ejercicio está planteado como una figura, pero que le estoy poniendo yo. Ya. Ya. Entonces, verán. Esto que está en rojo era una especificación. Aquí, el momento de copiar, yo le puse mal. No nos da la corriente de 4.000, sino nos dice que la suma de estas dos corrientes, del dióxido de titanio y de la sal,
suma 4.000 libras por hora. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es otra especificación que nos da. Nos dice que el dióxido de titanio más la sal en la salida M4 tiene que ser de 4.000 libras por hora. ¿Ya? Estos son todos los datos que me da el ejercicio. Así tal cual está el ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero determinar los grados de libertad. Entonces, la formulita que nosotros tenemos de los grados de libertad, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la fórmula, chicos? El número de variables menos el número de ecuaciones. Ya, y la más desarrollada, la que les decía, va a ser el número de variables independientes menos el número de ecuaciones del balance de masa que se pueden plantear, menos el número de especificaciones independientes y menos el número de relaciones identificadas independientes. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. Es muy parecida a la que dijo Nayeli. Nayeli me parece que decía número de variables independientes menos... ¿Cómo era, Nayeli? Número de variables independientes menos número de variables independientes especificadas menos número de balance de masa independiente menos número de número de relaciones adicionales. Ya. Eso Entonces mismo. es literalmente el mismo. Si le ven, solo que está en otro orden, nada más. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, los grados de libertad va a ser igual al número de variables independientes menos los balances de masa y energía, o el número de ecuaciones de balance de masa y energía, menos el número de, ¿cómo se llama esto? De relaciones específicas independientes y menos, se me fue el otro dato, el número de balances de masa y energía le pusimos y menos el número de especificaciones independientes. Ya tenemos eso. A ver, entonces analicemos. Los grados de libertad van a ser igual. ¿Cuántas variables independientes tenemos en este proceso, chicos? ¿Cuántas vamos a tener? A ver. ¿Cuántos números de variables independientes tenemos? A ver. ¿Qué son las variables independientes, chicos? ¿Cuáles serían? Analicemos de corriente en corriente. En M1, ¿cuáles serían mis variables independientes? Dióxido de titanio. La sal y el agua. Ya, correcto. Entonces, en M1 tendríamos 3. En M2, ¿cuántas tenemos? Una. Solo el agua. Correcto. En M2. 3. Y en M3. 3. 3. Ya, correcto, muy bien. Ahora, solo una aclaración, ¿no? Aquí se hace 3 porque tenemos lo siguiente. 1, 2, este ya lo podemos conocer el rato que restamos y tenemos 3. Ese es el único análisis que hay que tomar en cuenta, pero realmente los valores dan lo mismo. Listo, estamos con el número de variables independientes. A ver, ¿cuántos balances de energía y de masa podemos sacar? Pero tomando en cuenta que tienen que ser ecuaciones independientes. ¿Cuántos podemos sacar, chicos? 3. 3, correcto. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuántas relaciones? ¿Cuántas relaciones específicas del ejercicio? Vamos en otro color. ¿Cuántas relaciones específicas del ejercicio independientes nos da? ¿O tenemos? 4. No, especificaciones, chicos. Especificaciones. 2. 2. Tenemos aquí 1
y aquí 2. Dos especificaciones o dos relaciones específicas del ejercicio. La una, que nos dice que la composición de la sal en 3 tiene que ser igual a la composición en 4, y la otra que la suma de las dos masas del dióxido de titanio y de la sal me tiene que dar 4000 libras por hora. Entonces aquí tenemos 2. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Qué color le hacemos? Y por último, ¿cuántas especificaciones independientes tenemos? 4. Ahí lleva 4. Tenemos 4, 4. correcto. 1, 2, 3 y 4. Entonces de aquí suma 4. Los grados de libertad entonces va a ser 10 menos 3, 7, 9. ¿Cuántos grados de libertad me da? Me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio 1. Más incógnitas que ecuaciones. Ya, correcto, que tenemos más incógnita que ecuaciones. ¿Cómo podemos solucionar esto que tenemos un grado de libertad positivo 1? Podemos hacerle dar un dato o aumentar el número de ecuaciones, ¿no es cierto? Esto matemáticamente lo podemos deducir. O damos una ecuación más o quitamos una incógnita dando un dato. ¿Creen que es posible aumentar un número de ecuaciones? Sí. Sí. ¿De dónde? El porcentaje de la... Perdón, no les escuché. ¿De dónde, chicos? El En porcentaje del el agua. porcentaje del agua lo completamos porque no El dependía de... porcentaje aquí del agua siempre va a ser 1. No, En la primera entrada, Acá. En M1. En Aquí M1. solito sumando ya el me... 100% todo eso. Ya, por eso. Aquí sería 68, me daría 34%. De acuerdo. Pero todavía seguimos teniendo esta incógnita, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces no podemos darle otra ecuación. De hecho, esto es justo lo que les decía. Fíjense, esta no es una ecuación independiente. ¿Por qué? Porque ya automáticamente sabemos que 1 va a ser igual a la fracción del titanio, más la fracción del agua, más la fracción de la sal. Entonces, esta no es independiente. ¿Ya? No podemos aumentar una ecuación más. Entonces tenemos esto. La única opción que tenemos va a ser dar un dato. Y aquí es donde entra lo que ya habíamos conversado, que era la base de cálculo. Si nosotros nos ponemos una base de cálculo para M1, decimos, es decir, que M1 es nuestra base de cálculo y a su vez le damos un valor. Digamos que en M1 entran 10.000 libras por hora. De hecho, ese es el primer cálculo. El rato que nosotros ya damos de esta base de cálculo, nuestro punto de partida, nuestra base de cálculo, nosotros ya tenemos un dato extra. Entonces, de estos grados de libertad se hace 0. Con esto ya le hacemos resolvible al sistema de ecuaciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Profe, ¿y si nos faltaran, o sea, si hubiera, en los grados de libertad nos hubieran salido 2, igual tomamos una base de cálculo, pero ahí nos tocaría ver si le agregamos una, o sea, si le agregamos un dato o si planteamos otra ecuación, ¿verdad? Ya, correcto. Ya, eso está muy bien, muy buena pregunta. A ver, analicemos. ¿Qué pasa si es que los grados de libertad... ¿Qué pasa si es que los grados de libertad nos hubiera dado 2? ¿Ya? En este caso, como no tenemos ninguno de los flujos, nosotros asumimos una base de cálculo que era M1. ¿Ya? Entonces, con eso ya hubiéramos reducido a 1. Pero, ¿qué sucede el rato que todavía tenemos una variable independiente no especificada? El rato que ocurre esto, eso significa o bien que nos faltan datos dentro del sistema o el sistema no se puede resolver. Es así de sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin este dato de aquí, nosotros no podemos resolver el sistema de ecuaciones.
¿De acuerdo? No es que podemos darle al azar dos bases de cálculo. No, no hay cómo hacer eso. Solamente es una sola. Entonces, ¿qué es lo cuál es la única opción aquí? La única opción es que nosotros, dentro de la experimentación que se haya hecho de este proceso o dentro del proceso ya real, podamos obtener otro dato, podría ser de la composición de sal, podría ser de la composición de agua o uno de los flujos para poder resolver el ejercicio. ¿Sí queda claro? Pero esto aplicaría solo en este ejercicio. ¿A qué te refieres de esto? ¿En lo de la base de cálculo? Ajá. Lo de que tendríamos dos opciones, o que nos faltan datos o que no se puede resolver. Se aplicaría cuando tenemos aquí grados de libertad 2. A eso me refería. En cualquier ejercicio. Sí, en ¿No? cualquier ejercicio. En este caso sí podemos resolverlo, porque el rato que le damos una base de cálculo ya los grados de libertad se hacen cero y se hace resolvible. Ya, pues. Ya, listo. Entonces, a ver, denme un segundito. Mantener. Correcto. Andrés. Ya, listo. Entonces ya tenemos. Se movió toda esta vaina. Denme un segundito. Listo, ya está aquí los grados de libertad. Con nuestra base de cálculo, entonces ya podemos resolver el ejercicio. Entonces, resolvámoslo. Para poder resolver, nosotros entonces lo que tendríamos que hacer es primero plantearnos nuestro balance de masa general. ¿Cómo quedaría nuestro balance de masa general, chicos? A ver. Chicos. Entrada es igual a salida. Ya, correcto. ¿Por qué esa es su posición? Por lo que estamos en estado estacionario, en flujo estacionario. Si no nos dice nada, asumimos eso. Entonces nos quedaría M1 más M2 es igual a M3 más M4. Ah, aquí ya tenemos nuestro balance de masa general. ¿Qué otra fórmula podríamos plantear para empezar a resolver nuestro sistema? A ver, chicos. Profe, ¿puede repetir? No le escuché. Disculpa. Ya. El balance de masa general ya lo tenemos, ¿no es cierto? Nos daba que que M1 más M2 es igual a M3 más M4. Este era nuestro balance de masa general. Mi pregunta es, ¿qué otras ecuaciones tenemos para poder resolver el sistema? Las relaciones especificadas. Las dos relaciones. ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahorita sí, profe. En este Ya, momento. listo. Bueno, solamente les estaba diciendo que estas serían nuestras dos especificaciones, ¿no? A ver, ¿qué otros datos me falta?
tenemos que aquí existe 48% de dióxido de titanio. A ver. Y 20% de agua. Ah, no, de sales. De sal, creo que sí, de sal. De sal. Aquí el 60% es dióxido de titanio. Y aquí el 1% era dióxido de titanio. ¿Cierto? Ya. Fíjense, como le acabo de escribir. ¿Ya? Como le acabo de escribir. ¿Qué balance de masa específico me serviría para poder resolver todo el sistema? Chicos, M1. ese no es específico. ¿A qué se referencia el balance de masa específico, chicos? A cada A las uno de trans- los Al de los sustancias. componentes, el A agua. de los componentes, correcto. Entonces, fíjense en estos tres datos. Bueno, aquí me faltó poner que aquí es agua. Fíjense en los cuatro corrientes. ¿Cuál de los balances tiene la mayoría de datos? ¿Cuál de los balances específicos tiene la mayoría de datos? Dióxido de titanio. Correcto, el dióxido de titanio. Muy bien, entonces, el balance de masa del dióxido de titanio, ¿a qué sería igual? Sería igual a la fracción del dióxido de titanio en M1 por M1, ¿no es cierto? A ver, aquí cambiémosle de nomenclatura para que se pueda entender. La fracción del dióxido de titanio pongámosle como T. ¿Les parece? Acá abajo le voy a dar la nomenclatura. La composición del dióxido de titanio es T, la composición del agua es H y la composición de la sal es S. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría T1 por M1 es igual, perdón, más T2 por M2 más, ahí sí es igual a T3 por M3 más T4 por M4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en la composición de T1? ¿Dónde estoy? Me dice que es 48%, entonces aquí me va a quedar 0.48 por M1 sí tenemos, me dice que son 10.000 libras por hora. Más T2, me dice que es del 60%, 0.6 de M2 que todavía es incógnita. Es igual. T3 me dice que es el... A ver, perdón. Ya me equivoqué. En T2, perdón, en M2, ¿tenemos titanio? No, solo hay agua. Solo hay agua Solo ahí. hay agua. Entonces, ¿cuánto es la composición del titanio aquí en M2? Cero. Cero. Ya. T3 sí tenemos que me dice que es del 1%, sería 0.01 M3. Más T4 si me da que dice que es del 60%, 0.6 de M4. ¿Ya? Entonces, esto me sale... 4.800 libras por hora es igual a 0.01 M3 más 0.6 M4. ¿Estamos bien, chicos? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ya. Planteemos ahora el balance de masa para el agua. A ver, el balance de masa para el agua va a ser igual. Sería H1 por M1 más H2 por M2
es igual a H3 por M3 más H4 por M4. ¿Tenemos la fracción del agua en la entrada? Sí tenemos, que sería 32, ¿no es cierto? Sí, 68. Acá simplemente me quedaría M2, porque sabemos que H2 es 1, es igual. Tenemos la composición de agua en 3. No tenemos, No. ¿verdad? No, No, es en la 0, cuatro tampoco. igual que en la 4. Ya. Entonces aquí me queda así, M3 más H4, M4. ¿Ya? Este sería nuestro balance de masa para el agua. No es 0 porque me dice que sí tiene agua. Lo que no tenemos es el dato. ¿Sí le ven? Entonces no es 0, simplemente no nos da el dato. Ese sería el balance de masa para el agua. Ahora hagamos el balance de masa para la sal. Me quedaría S1 por M1 más S2, M2 es igual a S3 por M3, S4, M4. Entonces, en la corriente 2, ¿tenemos sal? Corriente 2, ¿tenemos sal? No. No, ahí es igual a 0. No. 0. Entonces aquí nos va a quedar 0.2 por 10.000 es igual. Tenemos la composición de la sal en 3. No tenemos. Tampoco tenemos. Por M3 más lo mismo, ¿ya? Nos quedamos con esto. Estas serían nuestras 3 ecuaciones del balance de masa específico. Ahora, para poder resolver, también necesitamos tomar en cuenta nosotros 2 ecuaciones extras que nos da, que son las especificaciones. Entonces, aquí nos dice que la composición de la sal en 3 tiene que ser igual a la composición de la sal en 4. Entonces, esta ecuación de aquí, ¿cómo le ponemos? A ver, le ponemos así. Especificación XS3 igual a XS4. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Serían 2.000, ¿no es cierto? Sí. 2.000 libras por hora va a ser igual a S3 que multiplica a M3 más M4. ¿Sí o no, chicos? ¿Puedo o no puedo dejarla así? Profe, una pregunta. Dígame. En ese 2M2, ahí le eliminó, ¿verdad? Porque no hay sal en M2. No sale en la corriente 2, correcto. Ya. Y en la otra, en ese 3M3, o sea, no hay datos, pero sí va a haber la sal. Claro, no hay datos ni en M3 ni en M4, pero sí tiene la composición de la sal. Fíjense, aquí está. Sal, sal, agua, agua. No hay datos, pero sí existe ese componente en esa corriente. ¿Sí queda claro? Ya, profe. Ya. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, nuestra ecuación del balance de masa para el agua nos quedaría más bien esta de acá abajo. Listo. ¿Qué más podemos hacer, chicos? A ver, para que se resuelva el ejercicio. Ya tenemos las ecuaciones. Bueno, nos falta incluirle esta especificación, pero esta ya le vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, ¿qué podemos ya resolver? A
A ver, nuevamente la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Pongámosle numeritos a ver si ahí se dan cuenta. Esta se va a llamar ecuación 1. Esta se va a llamar ecuación 2. Y esta se va a llamar ecuación 3. Ya. ¿Qué podemos hacer, chicos? A ver. Podríamos ir reemplazando Perdón, no les escuché. ¿Me pueden repetir? Podríamos utilizar una ecuación y de ahí ir reemplazando el resultado que nos salga en las demás ecuaciones. Ya, correcto. Podríamos hacer eso. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué más podemos hacer, chicos? A ver. ¿Qué hora es a todo esto? Ya nos hemos pasado, chicos. ¿Por qué no me hacen acuerdo? Bueno, a ver, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí para el día de mañana, ¿ya? Entonces, el día de mañana le terminamos de resolver. De todas formas, si es que tienen tiempito, ya vengan resolviéndole el ejercicio en sus casas. ¿De acuerdo? Ya, ¿De profe. acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. Cualquier inquietud mañana, ¿no? Entonces estaríamos hablando con las personas que quieran tutorías a las 3 de la tarde, entonces, para podernos reunir. ¿Queda claro? Sí. Ya, gracias, ingeniero. Hasta luego. Ya hasta luego. Ya. Que pasen bien.